Buenos días a todos. Bueno, me presento primero, ¿vale? Soy Nuria Rozas, fundadora y directora del movimiento solidario Desafío ELA, y hoy vengo acompañado por los investigadores del Hospital 12 de Octubre, de aquí de Madrid. Ella es Laura Expósito, que es la que está encargada de la parte de biomarcadores en la investigación de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, y en el caso del doctor Daniel Borrego, él está encargado de la parte de genética. Antes de nada, quiero agradecer al Instituto Benjamín Rúa, que nos ha abierto estas puertas para poder divulgar ciencia y solidaridad, y sobre todo agradeceros a vosotros que estáis hoy escuchándonos para poder conocer lo que hacemos por parte de lo que es el movimiento solidario, y no solo eso, lo que están haciendo dentro de la investigación. Quiero empezar diciendo, pues eso, quiénes somos, sobre todo en el sentido de qué es lo que hacemos, ¿no? Desafío ELA es un movimiento que lo que hace es organizar eventos para recaudar fondos para la investigación. Existen diferentes asociaciones de esta enfermedad que se dirigen al enfermo y a la familia, que es muy necesario, pero nosotros decidimos ir un poco a ese primer eslabón, ¿no? A ese eslabón que es la ciencia, la investigación, que permita que esta enfermedad pues, pueda tener algún avance en cuanto a si no cura, que estamos lejos, sí por lo menos un tratamiento. La historia comienza, de Desafío ELA, comienza por algo sumamente personal. Tan personal como que mi hijo Marco, hace poco menos de 2 años, murió esperando un diagnóstico realmente, pero sí con un avance de su enfermedad y con un final, sobre todo, pues como el que sufrieron los enfermos, como el que sufren los enfermos de ELA, con un impedimento primero de poder tragar, de poder deglutir, para lo cual se le hizo una gastrostomía, se solucionó porque ya así podía alimentarse, pero la enfermedad avanza, la musculatura sigue siendo afectada y finalmente un impedimento de poder respirar pues le llevó irremediablemente a la muerte. Quiero que veáis ahora un pequeñísimo vídeo que resume lo que fue la historia de Marco y de nuestra familia. He decidido compartirlo con vosotros porque, bueno, pues lejos de lo que es la compasión, que no se trata de esto, creo que el vídeo promueve el compromiso, ¿no? Ese compromiso que se busca pues con todo lo que hacemos para que realmente nos unamos entre todos y podamos pues, llevar adelante lo que es la investigación. Hoy quiero compartir con vosotros la historia de Marco y nuestra familia. No era posible imaginar que nuestro precioso bebé, con esos enormes ojos azules que había traído la mayor felicidad a nuestras vidas, se convertiría también en nuestro mayor desafío. Desde muy pequeño, Marco comenzó a dar signos de debilidad muscular y solo pudo dar pasos durante un corto espacio de tiempo. Éramos su voz, sus pasos, su decisión de comer o dormir. Él nos enseñó a comprenderle sin palabras. Sus hermanos, Jorge y David, lo adoraban. Para ellos era un hermano espacial. Le encantaban los abrazos de papá, estar siempre en el agua, y su perrita Kiara, que la encontrábamos cada mañana cuidando de él. Mientras su enfermedad neuromuscular degenerativa avanzaba día a día sin un nombre y sin una cura. Y así fueron pasando sus últimos cumpleaños. Y llegó el último, y su último verano. Y hace 1 año que Marco tuvo el terrible final que sufren los enfermos de ELA. Sus músculos fallaron, dejándole sin la capacidad de alimentarse y, por último, de poder respirar. De esta experiencia, y tratando de convertir mi dolor en acción, nace Desafío ELA, una iniciativa que busca recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. No se pudo encontrar a tiempo una cura para Marco, pero estoy convencida de que unidos podemos apoyar a quienes están trabajando por encontrar respuestas al desafío que marca esta devastadora enfermedad para quienes hoy la sufren. En memoria de Marco, desde la vivencia más personal de lo que significa para el enfermo y la familia el día a día de esta enfermedad, por la necesidad urgente de avanzar en su tratamiento y con la esperanza de un futuro sin ELA, os pido de corazón que os unáis a este desafío. Cada donación, por pequeña que sea, suma en esta lucha. Juntos podemos marcar la diferencia y mantener viva por siempre la memoria de Marco. Hoy quiero compartir con vosotros la historia de Marco y nuestra familia. Bueno, gracias, sobre todo gracias por el respeto y por el silencio con el que habéis compartido este momento tan íntimo de mi familia.
Marco ya no está, pero sí es cierto que muchas familias siguen sufriendo lo mismo que sufrió él y lo mismo que sufrimos nosotros. Y esta es la razón por la que pues queremos transmitiros, ¿no? lo que estamos haciendo. Vale, pues bueno, dentro de qué es lo que hacemos, lo que hemos hecho en nuestro pequeño recorrido, porque en realidad esto que ha ocurrido es muy reciente, como bien sabéis, lo que hemos hecho ha sido organizar eventos muy diferentes. El primero que se pensó fue hacer una carrera solidaria, fue un auténtico éxito, fue una carrera en Villaviciosa de Odón, y en la que se lograron 900 participantes. Se le dio realmente una visibilidad a la enfermedad muy grande y una aportación económica a la investigación también bastante importante. Se ha hecho ahora otra carrera solidaria, esto fue en el mes de mayo. En el mes de septiembre se hizo otra, en este caso en Cádiz, en Tarifa, que dentro de que es una localidad muy pequeñita tuvo una afluencia de personas, de gente que se quiso sumar a ello, muy grande también. Además de esto, se han hecho torneos de pádel. Es importante saber que todo lo que hacemos es porque es gracias a que empresas nos brindan aquello que pueden o saben hacer. En este caso, Euroindoor en Alcorcón se brindó a hacer un torneo de pádel solidario a todas las personas que se apuntaran, todo iba a ser donado a la investigación. Y así fue. En el caso de cursos gastronómicos, este aula culinaria, Tritops, en Majadahonda, también se puso en contacto para hacer aquello que sabía hacer, y es impartir cursos para poder recaudar todos esos fondos para la investigación. Y así se hizo. Se hicieron catas de vinos, se han hecho conciertos, rifas, barras solidarias que han sido promovidas por hermandades, todo aquello que a uno se le pueda imaginar. Además, paralelo a todos estos eventos, se tiene siempre abierto una campaña de crowdfunding para que todo el mundo pueda aportar a la investigación. Esta primera campaña es una campaña ya cerrada, que fue la primera que se hizo. Se trataba de recaudar 28.000 euros para un proyecto concreto de investigación. Se recaudaron 26.482, que es una cifra muy considerable, muy cerquita además de lo que era el propio reto. Y ahora se ha abierto otro, en este caso la misma mutación, Vidas Distintas, buscando respuestas en la ELA. Realmente va destinado a un proyecto de investigación que trata de dar a entender o querer entender por qué personas que tienen una misma mutación viven la ELA de una manera diferente. En este caso se ha hecho un reto por 30.000 euros para poder apoyar a este proyecto y vamos por 15.148. Y aquí es donde entra vuestro instituto, el Instituto Benjamín Rúa, porque ellos han brindado, o vosotros os habéis brindado, mejor dicho, a realizar todo aquello, lo que ya venís haciendo otros años, porque lo hacéis de forma solidaria, lo que es un mercadillo navideño y un bingo solidario. Esto se va a hacer no solamente por parte de la dirección, que pone todos los medios, sino gracias a que los alumnos, entre todos, queréis hacerlo y aportar todo aquello que podáis aportar. Es la forma en la que realmente vosotros podéis colaborar, difundir, seguir en las redes, compartir todo aquello que se hace. Si la carrera solidaria se va a volver a hacer otra vez en el mes de mayo, lo compartiremos con vosotros en cuanto que están abiertas las inscripciones para que podáis ir. La carrera no es una carrera si no sois corredores, quiero decir, se puede ir a andar, a caminar, a hacer marcha, se trata de colaborar con ello, ¿vale? Y por supuesto siempre existen los dorsales cero o las filas cero en todo y cada uno de los eventos. El mercadillo y el bingo, me imagino que os pasarán información, pero va a ser los próximos días 17 y 18 de diciembre y espero que tengáis una colaboración enorme para poder aportar todo lo que cada uno pueda. Vosotros sois estudiantes, no se os pide económicamente, se os pide eso, la colaboración. Y por supuesto sí, compartir para que pueda llegar a cuantas más personas mejor. Que de pronto de una empresa de pádel o de una empresa gastronómica se pusieran en contacto fue porque alguien compartió aquello que hacíamos y llegó a la persona que tenía que llegar y por tanto se pusieron en contacto con nosotros. Pues esto es así. El poder difundir significa que podemos llegar a cuantas más personas mejor. Los fondos, ¿dónde van? Absolutamente
el 100% de todo lo recaudado va al Hospital 12 de Octubre, donde el equipo, ahora os presentaré, que están ahí sentados, el equipo de investigación de ENELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, recibe ese dinero para poder utilizarlo dentro de sus investigaciones. Hoy no ha podido estar aquí con nosotros el director de investigación, el doctor Alberto García Redondo, porque se encuentra en un congreso fuera de España, le hubiera gustado estar, pero vamos, todo va al laboratorio Genela, que es como se llama, dentro de lo que es el Hospital 12 de Octubre. Y os voy a dejar con ellos diciendo antes que todo lo que los eventos que se hacen y en el momento en el que se entregan el dinero que se ha recaudado, se hace una entrega simbólica de un cheque. En este sentido hablaremos con el centro para ver si los investigadores vienen aquí a recoger ese cheque o si alguien, pues como imagen, ¿no?, de alguno de vosotros junto con alguna de la dirección puede ir al hospital, pero por supuesto ese cheque será entregado también con todo lo que se haya recaudado gracias a todo lo que vosotros hayáis hecho. Así que os dejo ahora para que ellos os puedan contar qué es la ELA, qué significa para el enfermo y la familia esta tremenda enfermedad y cómo avanzan en la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna idea de qué es la ELA. ¿Sabéis qué produce en el cuerpo? Parálisis muscular. Sí, es una enfermedad neurodegenerativa. Y lo que pasa es que la motoneurona, que es la neurona responsable de mandar el impulso a los músculos, pues se va muriendo y por eso se produce esa parálisis muscular. También se la conoce como enfermedad de Lou Gehrig por un jugador de béisbol que tuvo la enfermedad. Y la edad media de inicio es en torno a los 55-65 años, ¿vale? Aunque hay casos más juveniles y casos de más longevos, pero siempre en torno a esa edad. Los síntomas, pues como hemos dicho, que se producen son una debilidad... Uy, no sé qué ha abierto. Le da una... No, perdón, yo que le he dado a otro botón que no debería haber pulsado. Si lo pulso de nuevo. A ver, le doy de nuevo por si acaso. Sí. No. Ah, ya. Bueno, pues te lo pongo en pequeño. Sí, no pasa nada. No sé quitar esto. Sí, no, podemos déjalo salir. ahí. No, puedo salir. Salimos luego a veces. Tenemos aquí técnicos que nos entiendan. Alguno puede... Gracias. Vale, entonces los músculos, o sea, los síntomas que hemos dicho: debilidad muscular en extremidades, generalmente pies, piernas, manos, brazos, pero también se producen problemas en el habla, por lo tanto el paciente va perdiendo la capacidad de comunicarse. También se producen problemas para tragar y esto lo que conlleva es que al principio el paciente solo puede tomar líquidos hasta que finalmente se tiene que alimentar a través de una sonda gástrica, ¿vale? Y ya por último se produce insuficiencia respiratoria y esto sí que imposibilita ya que el paciente pueda respirar por sí mismo en la mayoría de los casos y tienen que utilizar traqueostomía. Entonces, los pacientes fallecen en torno a los 3-5 años desde el inicio de los síntomas. Es una supervivencia muy corta
y como podéis ver, pues los síntomas son bastante agresivos para el paciente y también para los familiares que les acompañan. ¿A quién afecta la ELA? Pues aquí os hemos puesto una serie de imágenes de personas famosas, entre comillas, que tuvieron ELA. El más conocido a día de hoy quizás es Juan Carlos Unzué, que ha hecho una gran labor por dar visibilidad a la enfermedad, pero también está Stephen Hawking, que tuvo una ELA rara en el sentido de que vivió muchos años con la enfermedad, ¿vale? Y bueno, por último, quizás el reciente, el actor de Anatomía de Grey, Eric Dane. Lo que quiero reflejar con esta imagen es que la ELA puede afectar a cualquier persona, ya seas hombre, mujer, atleta, científico, y que cualquiera somos susceptibles de desarrollar la enfermedad. El riesgo lo que se ha estipulado es que a lo largo de la vida, 1 de cada 400 personas puede desarrollar ELA, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego en números, pues en España se diagnostican alrededor de 900 nuevos casos por año, y lo que supone más o menos de 2 a 3 casos por día. Hay aproximadamente y actualmente 4.000 personas diagnosticadas con ELA en España, por lo tanto es una enfermedad rara, pero no poco frecuente, y es justamente considerada una enfermedad rara porque la supervivencia es muy corta. Al ser la supervivencia tan corta, el número de casos que hay siempre se mantiene estable, porque se diagnostican de 2 a 3 nuevos casos por día, pero también fallecen en torno a 2 a 3 nuevas personas por día, ¿vale? Y bueno, ahora mi compañero Daniel os va a explicar un poco por qué se produce la ELA. Buenas. Yo quiero que queden conceptos claros, que no hace falta que seáis expertos en ELA después de esta charla, que no tenéis que saber muchísimo a nivel molecular ni nada, simplemente quiero que tengáis cosas claras, que os llevéis a casa y que os sirvan a vosotros para la vida más o menos de cualquier paciente que conozcáis, o familiar, o gente amigos de amigos. La ELA, que todo el mundo lo primero que hace es preguntarse qué causa la ELA. No sabemos, todas las causas son desconocidas, salvo la genética. El resto se están investigando, pero no se puede afirmar ninguna otra causa. Eso es lo principal, porque no quiero que mañana os vais a decir ¿qué causa la ELA? No se conoce. Es normal que os hagáis la pregunta porque nosotros también no lo hacemos. Solo conocemos la parte genética, las mutaciones, los cambios en el ADN que provocan que se desarrolle esta enfermedad. Sí que es verdad que existen factores de riesgo, factores que pueden ayudar a tener más o menos probabilidades de padecerla. La edad, os ha dicho Laura que hay casos infantiles de 1 año, 2 años, de 5 años, los hemos conocido personalmente algunos de ellos. Hay pacientes con 10, con 20, pero sí que es verdad que hay una curva de más riesgo hasta los 55, 65 años se mantiene muy alta, ese riesgo se mantiene alto, y luego a los 70 años vuelve a bajar. Luego, aparte del estilo de vida y dónde vive, pues las zonas más contaminadas sí que dan un cierto riesgo, y fumar, aunque bueno, a algunas edades nos da igual, ¿no? Pero sí que, bueno, luego hacer deporte, es verdad que los deportes de no contacto favorecen, ayudan a disminuir el riesgo, pero los de contacto, que bueno, para los que sean más futboleros, sabéis que ahora se paran los partidos y hay una sustitución extra en los partidos cuando hay problemas de choques de cabeza, ¿no? Eso es porque se ha visto que, bueno, que al final las enfermedades neurodegenerativas en general, Alzheimer, Parkinson, demencias, la ELA, sí que un continuo choque de balones, de tal, pues que favorecen esa aparición de estas enfermedades. Y luego la parte genética, las mutaciones como tal, y otras variaciones en el ADN que son factores de riesgo. No te causan la enfermedad, pero sí que pueden aumentar o disminuir ese riesgo.
del colesterol, os sonará que hay un factor de riesgo para la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que si tus padres han tenido, ¿no? Bueno, pues hay un gen que provoca que, bueno, el ApoE4, ¿no? que aumenta ese riesgo. No es seguro que vas a tener la enfermedad, pero sí que aumenta ese riesgo. Os hablo de la genética, pero solamente del 5 a 10% son casos hereditarios, considerados familiares. El resto son esporádicos. Cualquier persona, independientemente de sus antecedentes familiares. Pero sí que me gusta explicar que hereditario y genético, que es otra cosa que tenéis que... O sea, sé que algunos sois de un módulo que no tiene nada que ver con la sanitaria, pero esto sí que os sirve para la vida. No todo lo hereditario, o sea, no todo lo genético es hereditario. Sin embargo, todo lo hereditario sí que es genético. Es decir, si lo heredamos de los padres, es hereditario. O sea, una mutación se puede heredar, pero también te puede pasar a lo largo de tu vida. Los cánceres en general, los de mama y colon, bueno, son casos más especiales, son en parte por mutaciones que tu cuerpo, cuando eres adulto, recibe. Eso no es hereditario, pero sí es genético. Y de hecho, algunos tratamientos van dirigidos, dependiendo de qué mutación tengáis para un cáncer concreto, esos tratamientos, esa quimioterapia que nadie sabe qué significa, ¿no? Esos químicos van dirigidos a mutaciones concretas y no a otras. ¿Vale? Entonces, genético y hereditario no es lo mismo. Bueno, simplemente esto es lo que os acabo de explicar, que bueno, tenemos un 5-10% de casos que se heredan y el resto que pueden tener causas genéticas también, causas genéticas, pero que no son hereditarios. De hecho, aquí vemos como el mismo gen que causa mucho porcentaje de ELA familiar también causa un pequeño porcentaje de ELA esporádico, y cada uno de estos genes que causan la enfermedad a nivel hereditario también la causan a nivel esporádico, pero en mucho menor porcentaje. El resto es desconocido. Entonces, vale, os preguntaréis que con todo esto, ¿cómo se diagnostica la ELA? Pues queremos que llevéis la idea de que a día de hoy no existe ninguna prueba diagnóstica. Por lo tanto, para realizar el diagnóstico, el neurólogo especialista en enfermedades neuromusculares o en ELA se basa en los síntomas que tiene el paciente. Pero antes de llegar a ese neurólogo especialista, el paciente comienza con unos síntomas muy generales y muy similares a las de otra enfermedad. Porque, bueno, una debilidad en un pie, empiezan a tropezar, una debilidad en la mano, se les empiezan a caer las cosas, problemas en el habla, que no se tiene muy claro la causa. Entonces, hasta que llegan al diagnóstico definitivo por parte del neurólogo, en la mayoría de casos pasa un año. Y como os he dicho antes, la supervivencia es en torno a 3 a 5 años, desde el inicio de los síntomas. Por lo tanto, casi un tercio de lo que van a vivir con la enfermedad la viven sin saber cuál es su diagnóstico. La única prueba que hace de soporte al diagnóstico es el electromiograma, que para entenderlo de forma sencilla son unos cables que se conectan a los músculos y lo que hacen es ver si el músculo recibe impulso nervioso por parte de la motoneurona. Y así se ve si la motoneurona está afectada o no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un poco para que debatamos y pensamos entre todos. Un paciente antes de llegar a la consulta del neurólogo, con los síntomas que os he comentado antes, que son esa pérdida de movilidad en los brazos, en las piernas, en las manos y pies, esos problemas en el habla, esos problemas para respirar, ¿a qué especialistas pensáis que son derivados? Un traumatólogo. A un traumatólogo, muy bien. Al de medicina interna. Al de medicina. Sí. Sí. ¿Alguno más que se os ocurra? Neumólogo, muy bien. Neurólogo. Sí, neurólogo ya más de forma... Bueno, se ha puesto una serie de opciones, traumatología, que lo habéis dicho, también rehabilitación, fisioterapia, porque al principio no se sabe si es pérdida de la función muscular.
al otorrinolaringólogo por el tema de no poder hablar, no poder tragar, medicina interna y neumología. Vale, y bueno, todo esto en realidad ¿de qué depende? Pues depende de cómo se produzca el inicio de síntomas, ¿vale? Y aquí, bueno, muy brevemente para que sepáis cómo se maneja la enfermedad, pues el 65% de los pacientes con ELA tienen ese inicio que se denomina espinal, que da igual exactamente, pero empiezan con problemas en las articulaciones, es decir, pérdida de movilidad en los pies, en las manos, en los brazos, en las piernas, y son frecuentemente derivados al traumatólogo. Muchos de los pacientes son operados porque piensan que tienen una hernia, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué pasa, o sea, qué sufren esos pacientes durante ese año y también las familias. En torno al 30% de los casos, y más frecuentemente en las mujeres, se producen problemas para tragar y para hablar. Y en estos casos pues son frecuentemente derivados al otorrinolaringólogo. Y por último, en torno al 4% se producen problemas respiratorios, y en este caso pues son más derivados al neumólogo, y en el 1% de los casos, muy infrecuente, hay un inicio generalizado. Pero dentro de los síntomas el paciente no sufre parestesia, por ejemplo, en las extremidades a medida que van fallando. Sí, puede sufrirlas. Sí, sí. Depende, es que cada paciente es muy distinto clínicamente. Es difícil encontrar dos que vayan avanzando de la misma manera. Es lo que hace todavía más complicado investigar esta enfermedad, porque cuando haces investigación tienes que juntar grupos de pacientes que tengan los mismos síntomas. En esta enfermedad, si te pones a hacer grupitos de pacientes, te quedas al final con grupos muy pequeños. Entonces, pues eso, os ha contado cómo es un año de estar penando de médico en médico. Bueno, un año de media. Para que el año sea de media, imaginaros que hay gente que tiene los diagnósticos muy tempranos, que generalmente son casos hereditarios, que como lo han vivido en sus propias carnes de sus padres, claro, o sea, que conocemos personalmente a uno, que él fue y él empezó a fallar, pues se tropezó con una acera, se hizo una herida, tal, y fue a urgencias y ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y dice, pues que tengo ELA. O sea, el paciente ya le dijo, tengo ELA. Claro, el médico, claro, pensaría, dice, no, que tengo ELA, que mi madre ha tenido ELA. Pero, pues si tenéis esos casos, claro, la media sería, en vez de un año ahí, 3, 5 meses, que bueno, pues se pasan operación de hernias, anualmente pues hay unas cuantas que pasan. Pues eso, ir al fisio pensando que tienen problemas del cuello o del hombro. Hay casos que conocemos que está jugando al pádel, persona que juega al pádel normalmente, empecé a fallar, un día empecé a fallar, que yo iba tarde a la pelota, pero bueno, me pasó 3 o 4 veces. Y luego, claro, cuando tienen el diagnóstico, cuando les entienden bien, dicen, ostras, desde ahí noto esos síntomas. O sea, personas totalmente sanas en principio. Bueno, pues después de ese año de mierda, ¿no? De no saber qué cojones te pasa, porque es la verdad, porque yo esto lo digo así y os choca porque, bueno, parece que soy investigador y no os habla normal. Pero pensad que todos hemos sido pacientes de alguna patología, aunque sea del COVID, que eso ahí sí que os habéis librado, uno como mucho, ¿no? Entonces, los primeros síntomas, cuando no conocíamos que era el COVID, yo antes de que se publicase me quedé sin olfato, y yo tengo amigos médicos, bueno, trabajo en un hospital, y yo decía, me he quedado sin olfato y tengo fiebre, esto no me ha pasado en mi vida, y no está publicado en ningún lado. A la semana estaba publicado en la Sociedad Española de Neurología, y yo digo, es que esto me pinta, o sea, cuando te quedas sin, o sea, cuando tienes muchos mocos y no hueles, dices, vale, pues venga, los mocos me taponan un poco el olfato, pero no tenía nada de mocos, tal. Entonces, fueron 3 días de incertidumbre o 2, me hice el test y ya está. Pero un año, ¿no? Pues después de ese año, repito, que es una mierda de año, y que no solo para ti, sino para la gente que te acompaña, que te ve sufrir, que ve que hay cosas que cada vez avanzan y no entienden y van de un médico a otro y a otro,
Pues después te dan la peor noticia que te pueden dar, que te quedan entre 2 y 4 años de media. Para que haya esa media, volvemos a casos de 10, de 12 y casos de un año, de 8 meses. Y los conocemos. O sea, cuando digo esto no estoy inventándomelo. Pues te dan la peor noticia que te pueden dar, que tienes ELA. O sea, no es por quitar importancia a otras enfermedades, pero creo que todos prefieren... Bueno, es que no quiero decirlo, porque es muy fuerte, pero un cáncer tiene una probabilidad de terapia, no de tratamiento. Y vas a luchar. Pero ahora, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con la ELA? ¿Qué luchas? No hay nada, no hay tratamiento. Lo siguiente que te dicen es, no hay tratamiento. Hay una pastilla que te ayuda de 3 a 6 meses, que te da un extra. Y no en todos los casos, encima. Que ojo, que entre 3 y 6 meses o nada. Pero bueno, gracias voy a decir a Dios, pero ni Dios ni nada. Gracias a los avances científicos, médicos y de mucha investigación, tanto privada como pública, se ha conseguido que haya un fármaco que alarga la calidad de vida. Porque no es una cura, pero sí que alarga la calidad de vida entre 1 año y medio, 2 años. Eso es muchísimo para un paciente que le das un diagnóstico tan jodidamente duro. Entonces esto es desde hace nada. Se han pasado los ensayos clínicos pertinentes y todo esto, ¿no? O sea, no es que de repente se haya encontrado. Esta investigación ha durado entre 8 y 10 años. Y millones de euros. ¿Quién recibe este fármaco? Lo recibe el 2% nada más de los pacientes, porque necesitan, o sea, es un fármaco de tratamiento genético dirigido. Los que tienen mutación en esos genes que ponía aquí, que luego había menos allí, pues solo para un gen. 2% de los pacientes. Y bueno, es el primer tratamiento dirigido, pero ahora lo siguiente es intentar conseguir que otros de estos genes vayan teniendo a un tipo de tratamiento dirigido genético, ¿no? Y poco a poco que ese 2% sea un 20, un 25, un 40. Y que en lugar de que sea 1 año y medio, pues a lo mejor conseguimos que haya una especie de quimioterapia, ¿no? Que le des una cosita que te ayude en un aspecto de la enfermedad. Luego esto que ayude a la expresión de esa parte de la enfermedad. Y a lo mejor conseguimos una especie de quimio, una especie de cóctel, ¿no? Que en vez de 1 año y medio sea 7 años, 8 años más. Que ralentice tanto la enfermedad que parece que la ha paralizado. Eso es una de las cosas que se están intentando. Y bueno, como curiosidad, es un fármaco que no es una pastilla, no es un sobre, no es nada. Tienes que ir al médico a que te inyecte por una punción lumbar, que es un poquito dolorosa, un fármaco en líquido cefalorraquídeo. Esto, que sepáis que es por aquí, que duele y que, bueno, tiene unos efectos secundarios de unos días. Entonces, el fármaco se inyecta ahí y, como dato curioso también, estas cosas que mañana soportaréis más de esto que del resto, 20.000 euros cada inyección. Al principio son cada 2 semanas y luego cada mes. Multiplicad un año. El primer año, pues 20.000 por 12, más alguna al principio que son cada 2 semanas. Pues eso, echad las cuentas. Un pisito. Gracias a que vivimos en España y no en otros estados un poquito más regulares, ¿no? Tenemos una sanidad pública que lo paga. Si no, a ver quién se pone esto. Y bueno, aparte de esto, fisio, súper importante ir al fisio porque es una enfermedad que atrofia los músculos. Si en una semana de COVID o 2 semanas de COVID que estamos reventados después, que nos cuesta correr 4 carreritas, si una enfermedad que ya es esclerosis lateral amiotrófica, mio, músculo, trofia es de pues, pérdida de tono, ¿no? Pérdida de tono muscular. Si os quedáis, un paciente con ELA se queda en una cama, estás ayudando a que la enfermedad avance más. Logopeda. Hay que intentar hablar de una manera menos costosa cuando tienes síntomas de la forma de hablar.
soporte nutricional, gastrostomía, porque dejan de poder tragar los músculos de la laringe, esófago, entonces necesitan comer. ¿Qué ha hecho pez? Pues es una pez, por ejemplo. Soporte respiratorio, traqueostomía, ventilación mecánica asistida, atención psicológica, muy importante. A alguien que le dan este diagnóstico, asimílalo, o sea, asimila que con la edad que sea, da igual, aunque tengas 65 años en la parte más alta de la... asimila lo que te están diciendo. No te están diciendo solamente que te mueres, sino te están diciendo que te mueres de una manera determinada que implica numerosos cambios cada poco tiempo. Y que vas a dejar de ser independiente a una persona dependiente. Todo eso, aceptarlo tú a nivel mental. Y por supuesto ahora está más normalizado ir al psicólogo. Antes lo he dicho en otra charla, yo voy al psicólogo, yo tengo también mis problemillas, ¿no? Todos tenemos nuestros problemillas, nuestra forma de afrontar el estrés. Pues a nivel científico es jodido, ¿no? En la carrera científica. Pues yo me desahogo, yo voy allí, me monto mi chapa y me voy. Bueno, y me da sus consejos y me ayuda a gestionar. No quiero vanificarlo ahí. Pero hace unos años, el que iba al psicólogo parecía que estaba jodidamente loco. Que le pasaba algo, pues hay que normalizarlo. Y los pacientes con ELA tienen una ayuda muy importante es psicológica. Y luego, lo que hacemos en el laboratorio, bueno, mi parte más bien, yo hago diagnóstico genético. O sea, yo busco si hay alguna alteración molecular o una mutación en esos genes. Cada vez es más importante porque gracias a que yo encuentro esa mutación en el gen del fármaco, yo le estoy diciendo al paciente que tiene, yo indirectamente, a través del médico, le estoy diciendo que tiene la posibilidad de tener este fármaco. Si yo no hago mi diagnóstico genético y no le encuentro esa mutación, el paciente no va a tener acceso a ese año y medio extra. O sea, es muy importante, aunque no seamos médicos y no seamos la cara visible, bonita y agradable o desagradable, que te dé buenas o malas noticias, que parece que no existimos, ¿no? Hacemos una parte muy importante que le traspasamos al médico bien redactada en un informe genético y maravilloso. Aparte identificamos nuevos genes, cada gen que se identifica es una posibilidad nueva a que haya un fármaco para los pacientes también cada gen, no es lo mismo tener la mutación como en los cánceres de mama, no es lo mismo tener mutaciones, si tenéis casos cercanos, pero que espero que no, dependiendo de qué mutación el pronóstico es mejor o peor. No es lo mismo tener, sabéis que está el doble positivo, el triple positivo, el triple no sé qué, en el cáncer de mama y tal, pues no te da más posibilidades de que con menos quimio y con menos tratamiento puedas llegar a... Entonces todo eso es importante y eso lo hacemos en el laboratorio nosotros. El consejo genético, no os voy a decir nada más que en España lo da un médico, pero el médico no es experto en genética, es experto en la parte clínica de la ELA. Aquí el experto en genética es nuestro jefe que no ha venido, o yo, ¿no? Somos los genetistas, los que sabemos qué implica una mutación. Todas las mutaciones son distintas, no implican lo mismo, etcétera, 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 que a vosotros en este caso no os importa. Pero deberíamos hacerlo entre un genetista experto, entre un médico y un psicólogo, porque el psicólogo tiene que evaluar cómo está a nivel psicológico, a nivel mental, el paciente para comunicarle la información de que hay una mutación que le está provocando una enfermedad. ¿Y qué significa eso? Porque no significa que esa mutación te cause la enfermedad, nada más, significa muchas más cosas. ¿Tu hijo lo va a heredar? Explícaselo al paciente. O sea, no estás diciendo tienes una mutación tú, estás diciendo tú tienes una mutación, pero ¿tu hijo lo va a heredar o no? Explícaselo también. ¿Esa mutación te hace que tus síntomas vayan a ir más rápido o no? Explícaselo también. ¿Vale? Y su parte. Bueno, yo me encargo de la parte de biomarcadores, que os preguntaréis qué es un biomarcador. Yo os he puesto aquí biomarcadores sencillos, ¿no?
Por un lado la glucosa o el azúcar, que nos indica que puede haber diabetes, y la fiebre como indicador de la infección, que esto pues lo tenemos muy reciente por el COVID. Entonces, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una señal o una pista o algo que podemos medir en el cuerpo y que nos informa de si una persona está sana o tiene una enfermedad. Y también nos puede ayudar a entender cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, ¿por qué los biomarcadores son tan importantes en la ELA? Obviamente yo voy a decir que son importantes, que voy a decir en mi tesis. Porque nos ayudan a diagnosticar la enfermedad de forma más temprana. Es decir, nosotros queremos encontrar, además en la sangre, porque es una muestra de fácil acceso, no queremos someter al paciente a sacarle líquido cefalorraquídeo, obviamente no vamos a sacarle una neurona ni nada así, entonces queremos encontrarlo en sangre y que nos ayude, que a través de una analítica de sangre podamos saber si ese paciente tiene ELA o no tiene ELA y reducir ese año de retraso diagnóstico, para que, por ejemplo, pueda entrar en un ensayo clínico para desarrollar un tratamiento de forma más temprana, o para que pueda recibir el tratamiento que reciben todos, que se ha visto que es más eficaz, aunque solo aumente la supervivencia en algunos casos de 3 a 6 meses, pero se ha visto que es más eficaz cuanto antes se dé. Por otro lado, pues, como os ha comentado Dani, cada progresión es distinta. Cada paciente inicia los síntomas de una manera, hay pacientes que tienen una progresión muy rápida y en un año desgraciadamente fallecen, y otros que tienen una progresión más lenta. Pues los biomarcadores también nos pueden ayudar a entender cómo progresa esa enfermedad. Y en este sentido, pues ya se ha descubierto un biomarcador que no es específico de la ELA, se llaman neurofilamentos, pero que sí que ayudan a entender si la enfermedad progresa rápido o de forma lenta en el paciente. Esta de saber cómo va a evolucionar la enfermedad pues permite a las familias y a los cuidadores hacer un pronóstico del manejo de los cuidados, porque permite saber si vas a tener que adaptar tu casa en 2 meses porque no se va a poder mover o si va a ser algo más, pues eso, más lento. También las propias expectativas del paciente, porque quizás no quieren saberlo, pero quizás sí lo quieren saber y quieren pues tener una idea de qué quieren hacer con su vida el resto de tiempo que les queda, ¿no? Pues lo que os he comentado antes de mejorar los resultados de ensayos clínicos y por último, pues entender todas las cosas que a día de hoy no sabemos de la ELA, todas esas causas desconocidas. Quizás un biomarcador nos ayuda a entender por qué se producen los casos en los que no encontramos una causa genética. Y en este sentido, pues deciros que principalmente nos centramos en proteínas y en... y en ARN, ¿vale? Y bueno, esta última parte pues la hemos planteado a modo de debate para que entre todos pues demos nuestra opinión y nos digáis qué pensáis sobre ello. Y la hemos centrado sobre todo en el asesoramiento genético, ¿vale? El asesoramiento genético es una vez que se sabe que el paciente tiene una mutación, ¿cómo se le transmite? Entonces, la primera pregunta sería ¿quién pensáis que lo debe recibir? Obviamente, pues para empezar el paciente lo debe recibir. Pero ¿quién más pensáis que debe recibir esa información de que ese paciente tiene la mutación? La familia. Pero eso no es... A ver... ¿qué Tú sabes mucho, ¿eh? Ya. Tú sabes mucho. A ver, Es que luego eso depende del paciente, si se lo quiere contar o no. Claro. Si se lo quiere contar, por supuesto la familia. Si no, tampoco puedes... Ahí entra un dilema del paciente como tal. Pues nada, es un 10. No hay mucho que decir. Es que lo ha dicho. Lo he estropeado. Esto con la sorpresa. No, a ver. El paciente y todos vosotros probablemente con alguien de la familia no se veis muy bien. Siempre tenemos a un gilipollas en la familia. ¿No? Siempre tenemos, o si somos muchos hermanos, en mi caso no, pero si somos 6 o 7 hermanos, pues siempre hay alguno con el que, pues por la edad, cuando llegas a 60 años, pues estás muy separado, estás en el pueblo de Cáceres perdido de la mano de Dios y no sabes nada de él. Estás diciendo a alguien, bueno, a alguien no, a muchas personas, a tus 6 hermanos, a los padres normalmente ya han fallecido, a tus hijos, a sobrinos. Al final metes a 30 o 40 personas que tienes que decir: hola, tengo ELA,
hace 3 años que no nos vemos, pero tengo ELA. Y bueno, me han dicho que tengo una mutación, ¿no? O sea, como dice él, el paciente, sobre todo el paciente tiene una prioridad de decisión absoluta. Es verdad que lo normal es por lo menos a los hijos. O sea, a ver, si tienes una mutación que puede ser hereditaria, les tienes, mi opinión, que esto es dependiendo de opinión, tú le puedes dar el derecho a tu hijo de decidir. Imaginaros, yo no tengo hijos, tengo una edad ya que hay, ¿no? El arroz y esas cosas que se me dicen, tonterías que se me dicen las abuelas, ¿no? Imaginaos que tengo la mala suerte de que me pasa algo así, ¿no? Yo todavía puedo hacerme una selección de embriones y no transmitir esa mutación. O sea, es importante saber que alguien médico, genetista y psicólogo te haga un asesoramiento correcto al paciente, porque de ese asesoramiento genético completo y consciente de todas las partes, los hijos puedan llegar a recibir información y haya una cadena de conocimiento que permita que, pues eso, que los casos hereditarios, imaginaros, que todos los casos hereditarios a día de hoy, los hijos supiesen todos la causa genética y todos hiciesen selección de embriones. Cortamos una gran transmisión, al menos de los casos hereditarios. Obviamente los esporádicos, que son el 90%, ¿no? Estaría muy guay, sí. Entonces eso, pues lo que ha dicho él, respetando la decisión, o sea, no podemos saltarnos al paciente y llegar y hacer una labor de investigación de a ver quién es el primo y el hermano y dónde vive y llamarle. No. Pero bueno, sí que es importante que vosotros os planteéis que tenéis una enfermedad X y qué haríais con esa decisión. Que os dicen que tenéis una mutación, ¿qué haríais? ¿A quién se lo contaríais? ¿A quién se lo contaríais? No al amigo. Al amigo a decirle, mira, oye, ayúdame a vivir estos meses o estos años. No, ¿a quién os gustaría que tuviese la opción de conocer que tiene la posibilidad de tener también esa enfermedad? Siempre con el círculo que convives, ¿no? Si, por ejemplo, con tu pareja, por ejemplo, después tuvo familiares y ya pues irá surgiendo si se lo quieres contar a otra persona, pero principalmente sí, Círculo más cercano. lo más cercano, que al final van a ser los que van a estar contigo cuando llegue el momento. Esta enfermedad lateralmente, y no solamente descendente sino lateral, claro, si viene ascendente la mutación, sí que si tú la tienes y es una ascendente que a lo mejor por lo que sea no ha salido o ha fallecido antes de que llegaran los síntomas, claro, tanto tú como tu familia lateral, es decir, sus hermanos y compañeros, sí tienen la opción de tenerlo igual que tú. Tú eres profesor, ¿no? No. ¿No? No, es que, ostras, que sí, la cosa es, un padre de familia o madre de familia, una cabeza de familia, tiene la enfermedad. Y sus padres murieron en la guerra, que a día de hoy, claro, los que tienen 65 años, pues tienen antecedentes todavía de aquella época, ¿no? Por decir algo. Pero también pudo morir en un accidente de tráfico. Y no tienes... Bueno, pues eso, me habéis entendido, ¿no? Pues no tenéis ni idea. Claro, tu hermano, incluso tu primo hermano, pero bueno, sobre todo los hermanos, claro, están a tu nivel en la genealogía. Hay que pues eso, hay que decidir ahí. Y bueno, también se tiene apuntado, o intentamos apuntar, sobre todo los que vienen de nuestro propio hospital, los casos, si ha habido antecedentes de suicidio, nos vienen cosas súper curiosas que tenemos en un apartado de notas varias. Enfermedad debilitante que desencadenó a los 75 años en problemas de movilidad. Abuela en silla de ruedas y murió a los 80. Pues eso como antes, que era la ELA.
Claro, o sea, partimos de un desconocimiento tan absoluto. Si la primera causa genética fue en el año 93, imaginaos hasta el 2000, no sería ya algo rutinario de hacer un análisis genético hasta el 2000, 2000 y algo. Todo lo anterior, hay un desconocimiento brutal de genealogías. Luego tenemos algunas genealogías que son 6-7 generaciones con un folio desplegable así más o menos, que ya estamos ahora trabajando en ello. Entonces, claro, sí que es muy importante pues saber lo de arriba, lo anterior, y si no, pues a ver, por compasión, o aunque no te lleves muy bien, lo suyo sería que, pero claro, hay gente que en el diagnóstico no lo recibe, o sea, la mente explota. Pero toda razón, toda razón. No puedo decir nada. Sí, dime. Que lo que iba a decir es respecto a la pregunta, si opino más o menos parecido a ti, lo de comentar por, entre muchas comillas, piedad a personas que le puede afectar directamente la mutación que tú tienes, pero también considero que hay que entender la situación personal de cada persona, en el sentido de si yo, por ejemplo, por lo que sea, tengo un hermano, yo soy más mayor, me ha llegado ya esa enfermedad, igual yo con mi hermano es que hay un pasado, un trasfondo que nadie sabe y no me quiero comunicar con él porque igual me puede llegar incluso a empeorar la situación en la que estoy. Entonces yo creo que sería más un trabajo con psicólogos y psiquiatras de hablar contigo, explicarte y decir tal, piensa en que sí, que no estás bien con esa persona, pero es para el avance de la investigación de la enfermedad. No considero que debería ser obligatorio para la investigación, porque sí es verdad que el tema de investigación me gusta muchísimo, pero más es priorizar la salud mental del paciente. Creo que es como una balanza, pero siempre va a pesar más la salud mental del paciente, a pesar de que no se pueda avanzar. Sí, claro. Sí. No, y que por supuesto sí que hay personas que si eres paciente puedes dar los datos de la persona a la que tienen que comunicarlo sin tú mediar. O sea, sí que pues tú de tu hermano puedes decir, oye, los datos son estos, llamarle por teléfono y sí que decirse lo que yo paso. Eso sí que se puede hacer. Igual que la selección de embriones a día de hoy es sin desconocimiento, sin conocerlo. O sea, imaginaros, persona que tiene la descendiente, quiere tener hijos y quiere saber su resultado genético antes de tener hijos. O sea, quiere hacerse los análisis genéticos, pero no quiere saberlo. Se puede hacer su estudio genético dirigido a la mutación del padre o de la madre, ¿no? Y sin que ella sepa los resultados, se hace una fecundación in vitro en la que se seleccionan los embriones que no tienen esa mutación. Pero la madre o el padre no sabe si va a tener, porque claro, hay gente que dice, joder, yo con 30 años que no quiero saberlo, o sea, quiero vivir la vida como me venga y si a los 55, a los 60, a los 65 tengo ELA, pues Dios dirá, vamos, lo que sea dirá. O que simplemente no quieres condicionarte la vida, o a lo mejor incluso una causa genética no es 100% que vayas a tener la enfermedad, es un 70-80, depende de cada gen. Hay una probabilidad también de que no tengas la enfermedad teniendo la mutación, más pequeña que la que de sí tenerla, pero entonces claro, tú no puedes estar, a lo mejor no quieren estar supeditados el resto de su vida a una decisión actual. O sea, hay muchas cosas complejas ahí entre medias que complican sobre todo la vida al paciente y a la familia, que en la anterior charla nos han preguntado por la familia. La familia sufre la enfermedad muchísimo. Nos ha contado Nuria que al final los pilares de su hijo, pues al final era ella y su familia. Sin ellos, el paciente no puede hacer vida. A nivel económico, adaptar la casa, ascensor, puertas un poquito más anchas para la silla de ruedas, 1000 cosas que se pueden ocurrir. Y bueno, esta, si queréis hacer una pregunta, hacerla y ya está. Yo deciros que no es solo, o sea, quién lo debe recibir, ¿no? Aquí para que tengáis todas las opciones. Nosotros estamos hablando de que un paciente, pues si se lo debería decir o no a su hermano, pero es que su hermano quizá no lo sabe, no lo quiere saber, ¿eh? Y tiene su derecho de no saberlo.
igual con los hijos. O sea, yo tengo una amiga que, para resumir su familia, pues bueno, vamos a decir que su padre tiene ELA, ¿no? Y ella antes de decidir, que todavía no lo ha decidido, si quiere hacerse el estudio genético o no, me hizo un montón de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga ELA si tengo el gen que tiene mi padre? ¿Pero yo puedo hacer selección de embriones? ¿Lo puedo hacer sin saberlo? ¿Lo puedo hacer por la seguridad pública o lo tengo que pagar? Y yo lo que le dije es, cuando tú tomes esa decisión, o sea, yo lo que me gustaría, porque soy tu amiga obviamente, es que tú tomes la decisión sabiéndolo todo, teniendo toda la información, porque para mí es la manera en la que la va a tomar y obviamente yo voy a aceptar si quiero o no, y me va a dar igual la investigación. Pues obviamente me gustaría, ojalá en un futuro hubiera un tratamiento para ese gen y mi amiga no, si le tiene alguna vez, que espero que no, tenga un tratamiento, pero por supuesto que prevalece su decisión. Y bueno, o sea que al final esto no hay una respuesta correcta. Es complicado. Bueno, nada, simplemente la última pregunta que se nos ha pasado a mí. ¿Ofreceríais un análisis genético a todos los pacientes con ELA, tanto hereditarios como esporádicos? Levantad la mano así para que no... ¿Quién cree que sí? Porque normalmente el resto no hace falta. Al menos ofrecer, luego ya que haga lo que quiera el paciente. ¿Y quién cree que no? ¿Quién cree que no? Que puede ser, que no pasa nada. Estamos hablando de ofrecérselo. Ofrecerlo Ya decides si se lo hace. Claro. Alguien que tiene ya ELA, decirle, te hacemos el análisis genético, ¿quieres o no? Ya está. Pues sí. Vale. Pues esa era la pregunta. Con historia familiar, Sí. estoy más de acuerdo aún, Sí. ¿no? Más claro. A la familia, una vez que sabemos que ellos tienen una mutación, a la familia, lo que hemos hablado, más o menos, no vamos a meter en más. Pero ahora, acordaos, o sea, más o menos estáis todos de acuerdo en que sí, pero acordaos de que tenemos un fármaco que va dirigido a un gen. Si no le hacemos un test diagnóstico genético, ese 2% de posibilidades de ser positivo lo eliminamos. Yo creo que a día de hoy, desde mayo, que está aprobado el fármaco, creo que ya la respuesta absoluta tiene que ser: hay que ofrecer a todos los pacientes con ELA un diagnóstico genético. O sea, la posibilidad de tener un análisis genético. Porque si no, le estás quitando un 2% de posibilidades. ¿No? Si alguien cree que no, son opiniones. Está en su derecho. Es que es complicado porque ahí entras también en el... ¿Tengo esa esperanza de que ese 2% me vaya a tocar a mí? No. ¿Y que luego la decepción sea mayor? No. Es que es eso, no. Ya. Prefiero todo o cero. Claro, Si es cero, después ya lo tienes. Este ya lo tienes. Sí, mejor que nada... Es como tirar un penalti. Si no tiras el penalti, no lo fallas, pues tampoco lo metes. Seguro que meterlo no lo metes. Fallarlo, bueno, pues depende de lo malo que sea. Ahí depende de la mente de la persona. Sí, claro. Todo esto con psicólogo. O sea, opción siempre del psicólogo en las unidades de ELA. Nosotros pertenecemos a la unidad de ELA, dentro de la unidad laboratorio y clínicos. Médico, enfermero, psicólogo, terapia ocupacional, neumo, logopeda, paliativistas, de todo, o sea, 1000 especialistas médicos y cada uno con su parte. Y el psicólogo, que se me lo he dicho, que era lo que quería decir, psicólogo, importantísimo siempre. Y ya está, no hemos terminado más o menos, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? De lo que sea. Las mutaciones, bueno, cuando es esporádica, de ser un 95% esporádico, ya pasa, esa mutación se queda, esa persona ya pasaría o ya podría pasar, ¿no? Por el rango del 5% que son genéticos y un 95% que no, los que son... Sí, te he entendido. Sí, pues es que me gusta tu pregunta. No, porque es verdad, es la pregunta que me hago yo. Claro, yo tengo a día de hoy unos pacientes
que hace 30 años o en la generación anterior no tuvieron un diagnóstico genético en muchos casos. Entonces yo ahora todos estos esporádicos que tienen variantes, mutaciones, sus descendientes van a tenerlo. No tienen resistencia. Claro, las causas genéticas están, la primera fue en el año 93, pero es que la segunda fue en el año 98, 99. Y la más importante a día de hoy, que no quiero dar ni nombres, es del año 2011. En 2011 se vio el 25% de los casos más o menos tienen mutaciones en un gen, que se descubrió en 2011, su relación con la enfermedad. O sea, lo de antes, no voy a hablar mal, a mí me gusta mucho hablar mal, pero no voy a hablar mal, la idea que tenemos es ínfima. Y menos mal que en nuestro laboratorio la verdad que tenemos ADN guardados desde el año 98. Desde el año 98, que no se conocía ese gen, pero nosotros sí podemos coger ese ADN y estudiarlo ahora, a día de hoy. Claro, por eso en el también... año 98 se hacía un gen. Claro. Nosotros analizamos entre 240 y 270 genes en cada paciente. Siempre que no encontremos en los dos principales, primero, a ver, no hay dinero infinito, hacemos los dos primeros genes, que son los principales, que abarcan el 30% de los casos, no sé qué, no sé cuántos, y si eso da negativo ya tiramos para el resto. ¿Vale? Tampoco vamos a malgastar dinero, que está muy limitadito el dinero. En cuanto a prevención, una vez que se diagnostica un caso nuevo, por el motivo que sea, ya sea hereditario o genético, ¿se ofrece algún tipo de medida de prevención a la familia? ¿Prevención de qué? Pues eso, lo desarrollo joven, mi pareja está embarazada, puede ser que el gen ya lo tuviera antes y se haya empezado a desarrollar justo antes de quedarse mi pareja embarazada. Algún tipo de prevención, nada, ¿no? Nada. Igual que no se sabe la causa concreta, tampoco se puede. ¿Hacia dónde dirigir esa prevención? La mutación, yo he hecho estudios de ver si la mutación está concretamente en cerebelo, en médula espinal y en sangre. He comparado de la misma persona, personas fallecidas, he hecho el análisis del ADN procedente de esos tres tipos celulares. O sea, de la región del cerebelo, de la médula espinal y de sangre. Porque si en sangre la hemos detectado, vale. En cerebelo, que es una zona en principio sana de los pacientes con ELA, si fuese a lo largo de tu vida, no te debería tener la mutación, ¿no? Y yo vi que en mi investigación, que era un estudio piloto, 27 pacientes con 3 tejidos cada uno, vimos que estaba en todos los lados la mutación. Entonces la mutación viene de antes y se desarrolla en algún punto de la edad. Luego hay la teoría de los 6 pasos, que hace falta ciertos cambios a lo largo de la vida en el cuerpo para que esa mutación realmente tenga efecto patológico en la persona. Pero bueno, que no nos queríamos meter en mucho y nos estamos metiendo en más. Pero las preguntas que estáis haciendo, pues... ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Os queda todo más o menos respondido? Bueno, la verdad es que para finalizar, a mí me gustaría que realmente pensáramos, ¿no? Que todo esto que se hace en el laboratorio, de alguna manera, yo que tuve la tremenda vivencia, ¿no? De vivirlo desde la forma más personal que se puede vivir, que es con un hijo, bueno, en espera de una respuesta a nivel científico. Después, y movida por la inquietud precisamente de lo que le pasaba a Marco, estudié anatomía patológica. Hoy hemos estado haciendo esta charla con anatomía patológica y fui a terminar haciendo mi trabajo fin de grado precisamente en investigación de ELA, en el Hospital 12 de Octubre. Ahí es donde les conocí. Y no solo les conocí, sino que me di cuenta de la necesidad de financiación tan tremenda que existe para que la investigación en nuestro país continúe adelante. Así que pude ver los dos extremos y hoy, que ya un extremo no tiene solución, Marco ya no está, vivo de verdad pensando en las demás familias, en las que hoy ya tienen un tratamiento, en los que les llegará
porque van a seguir llegando. Cada día se diagnostican 3 nuevos casos y 3 nuevas personas enfermas de ELA mueren. Por eso la prevalencia sigue siendo siempre la misma, por eso la enfermedad se le llama rara, pero no lo es. Y lo que está claro es que ninguno estamos libres. Y este movimiento lo que hace es, bueno, pues estos eventos que os he dicho, estas posibilidades de llevar adelante el poder dar esa financiación a la investigación. Desde el instituto, y lo que a vosotros os atañe realmente es eso, el que colaboréis, que nos sigáis en Instagram, porque nunca se sabe a quién le va a poder llegar esa información y puede de alguna manera ayudar. Así que este es un poco mi último mensaje, nuestro último mensaje, el que agradeceros de corazón que nos estéis escuchando con tantísima atención, porque verdad es así, al instituto por supuestísimo por abrirnos las puertas, y bueno, pues nos vemos el próximo 17 y 18 de diciembre en ese mercadillo y ese bingo solidario que vais a organizar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pregunta que se afecta igual a hombres que a mujeres. El ratio es entre 1,2 y 1,5 casos de hombres por cada caso de mujer. Pero hay uno que es más de mujeres, ¿no? Sí, o sea, que en su tipo clínico, o sea, cómo empieza. El de las extremidades es más frecuente en hombres, y el que empieza por forma de tragar, o sea, de capacidad. A nivel vulvar, ya que afecta a la respiración y a la Eso no, las mujeres. Intento no meter en el tecnicismo, pero es que me obligáis un poco. Si lo entienden todo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.